Bienvenidos, buenas tardes, buenos días para todos. Los saluda Alejandro Feijes, soy director y además coordinador de la comunidad ICC. Espero que estén todos muy bien y desde ya quiero agradecerles por participar de este webinar inaugural que tenemos para el 2014. Donde estamos iniciando la serie de webinars en español y hoy con una iniciativa realmente inspiradora porque, como saben, el lema de ICC o la visión de ICC es Coaching the World, coachear el mundo. Y en este webinar tenemos la posibilidad de conectar el mundo a través de 4 entrenadores que están presentes hoy para nosotros y que van a estar trabajando sobre el vivir con metas en una época especial del año donde planteamos qué queremos que pase, qué objetivos queremos cumplir y cuán importante es esto para nosotros. Vamos a estar explorando entonces este tema para poder ver miradas de distintos continentes, de distintos países, de los entrenadores que nos acompañan. Antes de continuar, quería ver si me están oyendo bien y si pueden levantar su mano, me pueden dar feedback de que el audio está saliendo bien y entonces así continuamos con los próximos slides. Muy bien, gracias a todos por las manos. Gracias. Para enmarcar un poquito el encuentro, entonces, como les decía, vamos a tener la participación de 4 entrenadores. Tenemos a Carlos Alonso de México, que es trainer en México, que además fue el inspirador y el promotor de esta posibilidad de este webinar y ha enrolado y trabajado con todos para poder llevar adelante esta iniciativa. Luego tenemos a Karina Pitini de Uruguay. También está Jihan Butaleb de Marruecos y Alberto Naña de Mozambique. Así que como ven en el mapa tenemos varias partes del globo cubiertas con los trainers que hoy estarán presentes para nosotros. El encuentro tendrá una duración más o menos de 1 hora y cuarto. Tendremos las exposiciones una a continuación de la otra y al final abriremos un espacio para preguntas. Como pauta para mejorar y coordinar la comunicación entre nosotros, solo les pido que envíen sus preguntas por escrito a través de la ventana de chat y cuando quieran dirigir una pregunta a una persona en particular, a un trainer en particular, pongan al principio su nombre. Digamos que le quieran hacer una pregunta a Carlos, pongan Carlos 2 puntos y redacten la pregunta que quieran formular. Dado que somos bastantes aquí presentes y son bastantes trainers también, haremos todo lo posible por contestar todas las preguntas y alguna que quede seguramente tendremos oportunidad de abordarla o en un próximo webinar o en un próximo encuentro. Entonces, ya para dar paso a nuestro primer orador, que va a ser Alberto Naña de Mozambique, solo quiero compartir una frase que los trainers han traído de regalo en cuanto a qué significa vivir con metas. El vivir con metas dice: sin una meta ni estrategia, cualquier persona, como cualquier organización, son como un barco sin timón, que avanza en círculos. Y esta frase es de Joel Ross y Michael Kami. Así que queda entonces como preámbulo para que podamos comenzar con el webinar de hoy. Ahora voy a pasarle el control y la presentación a Alberto para que podamos iniciar con su parte de la presentación. Así que solo les pido un instante hasta que Alberto tome el control y comenzamos con su presentación. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y dar tu mirada desde Mozambique en lo que respecta al papel de las metas. Así que adelante y bienvenido. Alberto, ¿nos escuchas? Alberto. Vamos a ver un instante nada más les pido para
chequear con Alberto qué ha ocurrido, ¿sí? Un instante, por favor. Alberto, ¿me escuchas? Alberto, creo que tienes desconectado tu audio, así que si puedes conectar tu micrófono. Alberto. Solo un instante, les pido disculpas, entenderán que es complejo coordinar con los 4 presentadores y estos temas técnicos pueden surgir en el medio. Un instante nada más y veremos de conectar a Alberto. Solo un instante. Sí, Alejandro. Aló. Entonces, ahí te escuchamos Alejandro, ¿me perfecto. oye? Sí, perfecto. Gracias. Adelante Alberto con la Gracias. presentación. Sí, ¿me oye, Alejandro? Sí, adelante Alberto, adelante. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la localización de los que nos oyen. Es un gran placer estar en este webinar. Eh, Vamos a hablar del papel de las metas. Y voy a tomar como punto de partida un encuentro que he tenido yo con Carlos Alonso, el mentor de esta brillante idea, con Karina y Gihani. Cuando nos encontramos en Putacana y nos producimos este webinar internacional que le titulamos El Vivir con Metas. Y por el hecho, muchas gracias, Carlos, y a mis compañeras por la colaboración que hicieron todo el tiempo. Muchas gracias, Alejandro, por tornar esto posible, el apoyo que nos está dando, y muchas gracias a ICC. En este webinar me toca hablar de la importancia de vivir con metas o el papel de las metas. Cuando Carlos me propuso el tema y lo acepté, me pregunté qué importancia tiene vivir con metas. Al buscar la respuesta a la pregunta, una chispa se encendió en mi mente. Con ella me vi sentado en una silla con 3 patas especiales para mí, cada una con nombre sonante como meta, alineamiento y comprometimiento, que brillaban como una luz. En ese instante me di cuenta que en verdad estaba yo sentado sobre una clave del suceso. Percibí y comprendí que lo que habíamos hecho nosotros mismos era fijar un propósito, una dirección por seguir. Entonces teníamos una meta. Cuando decimos que uno tiene dirección, es decir, que ha definido a dónde quiere moverse, a dónde quiere ir, para dónde quiere empezar a hacer su cambio y la razón del cambio. Nosotros habíamos definido la meta, la primera parte de mi silla entonces.
que sostiene la clave del suceso. El hecho de tener una dirección por seguir o dónde queríamos llegar me permitió primero definir los recursos que necesitaba para realizar la meta. Y segundo, clarificar los motivos que me movían a realizar la meta. Porque es siempre necesario que sepa qué está detrás de la meta. O sea, lo que era más importante para mí, la razón más profunda que estaba por detrás de la meta, que son mis valores. En algún instante comprendí que los recursos y los valores, la segunda pata de mi cita, debían de estar alineados para que pudiera ir en mi dirección sin riesgos de no lograr el propósito. Entonces, coloqué mis recursos y valores alineados con la meta, porque yo quería alcanzar la meta y acreditaba que era posible. El hecho de tener los recursos y valores alineados con la meta y la creencia grande que yo tenía de que era capaz de alcanzar nuestro propósito generó y mantuvo en mí por todo el tiempo el comprometimiento con la meta. Llegar entonces a la tercera pata de mi silla, esta silla que se ve aquí en el PowerPoint, que es la clave del suceso, tiene meta, alineamiento y comprometimiento. En principio, todos debemos de tener esto. Llegar a la clave del suceso, dirección, alineamiento y comprometimiento, solo fue posible porque yo tenía una meta. Por lo tanto, me permito afirmar que la meta señala la dirección por la que mi atención se mantuvo siempre fijo y mis pensamientos centrados en la realización. Entonces, aquí está el primer papel de las metas, señalar la dirección. Tener meta es tener dirección, es vivir los valores que están por detrás de la meta y es generar comprometimiento para su alcance. Este hecho ha determinado que a cada paso que he dado estuviera motivado para realizar nuestro propósito. Entonces, se puede decir que la meta motiva a la persona a realizar acciones para su alcance, y esta es la segunda lámina que vamos pasando. Las metas generan cambios. Es razonable entonces decir que las metas son luces, alumbran en la oscuridad, señalan dónde estoy y a dónde quiero llegar. Me hace avanzar, crecer y descubrir quién soy. En verdad, cuando uno tiene meta, él es su sueño, es en sí mismo una meta. Entonces, tiene su camino y a la vez tiene las perlas para hacer su sueño caminar y llegar a donde quiere llegar. Al decirnos que los sueños generan cambio, es necesario llamar la atención de una realidad. Es que desafortunadamente un gran número de personas vive sin meta. De lo contrario, este mundo sería mejor que lo que es. Y suceso sería cosa de la mayoría de las personas y llenaría quizá las páginas de las revistas como Forbes, Fortune y otras que publicita gente o empresas de suceso. Tenemos las 100 empresas, las 100 mejores empresas, y no tenemos millones de empresas de suceso. Tenemos 100, lo que es extraño. Muchas personas tienen sueños, tienen deseos, esperanzas y fantasías, nada más. Pero lo que me pasa en la cabeza es que muchas nada hace para tener sus sueños, tornar los sueños en realidad. Entonces,
Me parece que a esas personas falta visión de dónde quieren llegar. La primera parte de mi silla. No tienen dirección por seguir. Les falta meta. Ay, eso me hizo pensar y me acuerda el cuento ya dice que quizá muchos de nosotros que estamos en este bebé la conocemos. Alicia en el País de las Maravillas. Dice el cuento que Alicia caminaba perdida cuando llegó donde se cruzaban 4 caminos y vio un gato a lo alto de un árbol gigantesco. Entonces Alicia se dirigió al gato preguntando, ¿usted me puede ayudar? El gato contestó, sí. ¿En qué la puede ayudar? Alicia preguntó, ¿a dónde van estos caminos? El gato contestó con otra pregunta que nos debemos hacer siempre. Es decir, que todos nosotros nos debemos hacer esta pregunta. ¿A dónde usted quiere ir? Alicia contestó, no sé. Ante la respuesta del gato dijo, para quien no sabe a dónde ir, todo camino sirve. Para quien no tiene meta, todo camino sirve. Y como dijimos al principio, si una nave, un barco, un navío no tiene piloto ni timón, no va a tener dirección, va a estar dando vueltas. Ahí estaba Alicia también dando vueltas, sin saber a dónde ir. Entonces, hay que tener presente que no saber a dónde uno quiere llegar significa dejar que otro decida por su destino. Esta es una forma de no enfrentar desafíos y no poner el riesgo de hacer mal las cosas. Pero hay que tener presente que hacer las cosas mal hechas no es lo peor que uno puede hacer o que a uno le puede suceder. Si algo sale mal hecha, lo que uno pasa a saber es, pura y sencillamente, que no ha hecho mal. Pero que lo puede hacer bien hecho. Entonces, lo peor que a uno puede suceder es dejar de hacer algo. Como por ejemplo, tomar una decisión. En el hacer mal o en el hacer las cosas está la experiencia, está el aprendizaje. Por lo tanto, cuando tenemos meta, nos facilitamos el aprendizaje cuando las tenemos y procuramos realizarlas. Entonces, otro papel es que las metas facilitan el aprendizaje constante de las personas. Hay un dicho popular que dice así, piense grande. El peligro es pensar grande y no conseguir lo que desea. El peligro es pensar pequeño y conseguir. Quien no tiene meta, vive un exceso de hacer. Hace siempre las mismas cosas y quiere lograr resultados diferentes. Fíjense, que esa persona vive en una zona de confort, la zona de falta de recursos, donde solo ve problemas y nunca soluciones. Esa persona piensa pequeño y solo logra cosas pequeñas. Por lo tanto, debe de pensar grande para no lograr cosas pequeñas, porque pensar grande es cosa de quién tiene meta. Y tener meta es ser águila. Se acordarán que las águilas tienen alas y vuelan. Entonces, el que tiene metas, vuela alto, procura presas grandes también, como águila. Purgar por desafíos y así vivir las emociones de cada vuelo, llegar a las presas, realizar las intenciones. Entonces, en cada vuelo, uno se realiza. Esto me hace afirmar entonces que las metas generan creatividad y pasión por el suceso. Al llegar aquí, cuando hablamos de la importancia de las metas, nosotros podemos nos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo la voy a definir esa cosa de meta? Nosotros tenemos una propuesta de 7 reglas de oro para definir metas.
La primera regla dice que debemos expresar las metas en positivo. Las metas en general deben de ser expresas en términos positivos, ¿sí? Describiendo lo que uno quiere y no lo que uno no quiere o quiere evitar. Cuando vamos a definir metas, debemos de tener presente dos metas o dos tipos de metas. Y hay metas de resultado, que es donde uno quiere llegar. Estas siempre deben de estar o deben de ser positivas. Y metas proceso, que son las varias metas que tendrás que lograr para realizar la meta resultado. Son los varios pasos que vas a dar para llegar a donde usted quiere ir. Entonces es tu viaje. Cuando nosotros nos proponemos las metas, podremos hacer algunas preguntas que nos facilitarán definir esa meta. Es, por ejemplo, decir, ¿qué es lo que quiero? Cuando definimos lo que queremos, nosotros podremos saber seguir en una dirección. Entonces tenemos la primera pata de nosotros en la silla, en la clave de las metas. Hay que ver que las metas resultados deben de ser específicas. Hay que especificar las metas. Siempre es posible para unas, por ejemplo, las metas resultados, que sean de forma definidas, y hay obstáculos, y hay metas intangibles o abstractas. Cuando decimos quiero ser feliz, es una meta intangible, es una meta abstracta. Es difícil tomar esta meta específica. Entonces, es mejor que procure definir las pruebas. Cuando definimos las pruebas, lo que nos va a señalar que logramos lo que queremos, como por ejemplo, ¿qué voy a ver cuando logre la meta? ¿Qué oiré cuando logre la meta? ¿O qué sentiré cuando alcance la meta? Entonces es importante tener esto presente, diferentemente de una meta de resultado que sea tangible. Por ejemplo, construirse una casa de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, comprar un nuevo carro. Es posible ver, especificar lo que va a lograr. En todo esto, es importante tener específico el tiempo, el plazo que se propone para lograr la meta. El segundo paso es que debe decidir cómo obtener pruebas y feedback. Entonces, decida cómo obtendrá las pruebas y feedback del logro de su meta resultado. Esto quiere decir que cuando vea, oiga o sienta X, Y o Z, sabrás que has logrado la meta. Entonces, es importante tener esto claro, que voy a ver, que voy a vivir, que voy a sentir, que me dirá que he logrado la meta. Eso en caso de meta resultado. En caso de meta proceso, nosotros nos vamos a fijar más en el feedback, que es el que nos va a guiar cómo estoy caminando, cómo estoy logrando paso a paso lo que deseo lograr. El cuarto o la cuarta regla de oro es disponibilizar los recursos. De antemano hay que definir los recursos necesarios para tu viaje. Entonces eso se aplica más para la meta de proceso. Esos recursos que lo llevarán a llegar a la meta resultado.
Cuando hablamos de recursos, hablamos de objetos, hablamos de personas, hablamos de tiempo, hablamos de modelos, hablamos de cualidades personales. En todo esto, no importa el tipo, el tamaño de tu meta, cualquier que sea, será siempre necesario recurso pequeño, medio, grande, para que usted llegue a donde quiere llegar. Entonces, a veces, un recurso tan pequeño, tan pequeño, puede marcar la diferencia. No deje de definir cuáles los recursos que necesita. Y no lo haga solo por el tamaño, hágalo por la necesidad, para que usted logre lo que desea. La quinta regla es influenciar el resultado, ser proactivo. Debe de tener presente que el logro de la meta depende de usted mismo. Los demás podrán actuar en colaboración. La meta es suya. Usted es el responsable de lograr la meta. Entonces, el que tiene que influenciar el logro del resultado no es otro sino usted mismo. En este sentido, usted tiene que colocarse siempre las metas en voz activa, decir, yo hice esto, yo hago esto, y no otro ha hecho. La sexta regla es que hay que analizar las consecuencias para el ambiente, hay que analizar la ecología de las metas. Esto quiere decir que al definir la meta, usted tiene que considerar que pertenece a una red, a una sociedad, a un sistema. Entonces, lo que usted va a hacer tiene que impacta en usted mismo y impacta en otros. Y puede ser que su impacto sea negativo para otros. Hay que analizar cuáles son las consecuencias de esta meta para usted mismo, para los que están a su alrededor, para que su meta sea algo que se realice de forma consciente y responsable. Al definir estas 6 reglas, tenga presente que ha llegado la hora de definir su plan de acción, porque todo esto no tiene sentido sin acción. Y al definir su plan, estará convirtiendo su sueño, su meta en realidad. Va a definir los pasos para su objetivo. Estará entonces poniendo las piernas para que su sueño va a caminar. Llegado al plan de acción, cuando decimos que es importante vivir con metas, estamos diciendo que son las metas que dan dirección, le permite alinear sus acciones, recursos, valores y elevar su conciencia, su comprometimiento a su alcance. Llegado aquí, paso la palabra a Carlos. Gracias. Muchas gracias, Alberto, gracias por esta participación y abrir el webinar. Voy a pasarle el control ahora a Carlos, así que les pido solo un instante para que hagamos el cambio de mando y podamos continuar entonces con la presentación.
Y gracias también a todos los que están enviando sus preguntas por el chat. Las tenemos aquí anotadas y veremos de atenderlas al final entonces. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, colegas. Con el gusto de compartir con ustedes este maravilloso webinar con excelentes compañeros y colegas como son Alberto, como es Gihane y como es Karina. El tema que me tocó a mí es abordar el propósito asociado a la meta. ¿Me escuchan bien? Bien, les pido a todos si quieren levantar. Sí, Carlos. Les pido a todos si quieren levantar la mano. Vamos bien con el audio. O me van contestando por el chat. Pero sí, va muy bien, Carlos. Adelante, tranquilo entonces. Perfecto. Bueno, una de las preguntas, mientras Alberto comentaba, vi una de las preguntas muy interesantes que dice, ¿cómo identificar o cómo descubrir una meta teniendo o habiendo tantas cosas por hacer o por lograr? Yo creo que esto es muy importante en cuanto a que efectivamente estamos llenos de muchos impulsos, llenos de muchas fascinaciones que nos pueden atraer tanto, que son tantas cosas que nos llaman la atención, que finalmente no decidimos por ninguna. Entonces, lo que yo sugiero al respecto es vernos proyectados a 10 años, por ejemplo. Y el vernos proyectados a 10 años, imaginándonos cómo nos queremos ver a 10 años, esto nos puede empezar a dar una determinada visión. Y conectando esa visión con nuestro sueño o con algunos de estos sueños que siempre han estado ahí latentes, podemos ir aterrizando e ir bajando esos sueños y esa visión en objetivos y en metas concretas. Y ahí es en donde nosotros podemos descubrir aquello que nos permite acercarnos a esa visión de los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, identificada esa meta y pasada por estos filtros que Alberto nos comentó, para saber efectivamente qué tanto estamos identificados con esa meta, vale la pena considerar el propósito asociado. Y bueno, quiero partir un principio de que ustedes vean todas estas imágenes en donde aquí hay obras magníficas de todo tipo, ¿sí? Arquitectónicas, literarias, ¿sí? De pintura. Tenemos también maravillas tecnológicas, como puede ser la Torre Eiffel, como puede ser la Torre de Shanghái o ahora la de Dubái, o puede ser el canal de Panamá, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con todas estas personas que estuvieron involucradas en estas obras? ¿Qué pasó por sus mentes? Y no más que un sueño, una visión, que las fueron aterrizando en una meta concreta. Una meta que decir, quiero construir esto, quiero escribir esta obra, quiero crear música, quiero crear un símbolo que marque una identidad de la ciudad, quiero romper de alguna manera y conectar un continente con otro continente, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está la voluntad con el querer y, como dijo Alberto, alinear también con el poder. El poder son tus capacidades, son tus recursos. Y en ese momento te fijas una meta que nosotros le llamamos huge, una meta asombrosa, una meta, vamos a decir, de magnitud, de impresión. Y como eso también podemos construir metas más sencillas. No necesitamos hacer obras tan maravillosas como estas, aunque estamos facultados para ello. Pero ahí les va otras. Aquí pueden ver otros objetos que también se convirtieron en algún momento en una meta.
podemos hablar de quién se le ocurrió hacer el dinero de papel, o una embarcación que flotara por el agua, o construir mapas para podernos ubicar y transportarnos, o el teléfono para comunicarnos, o la imprenta para escribir, o una máquina de vapor que nos pudiera transportar de un lugar a otro más rápido que nuestras propias piernas, o el avión, o un telégrafo, o la computadora, o el semáforo, o la televisión, o es más. Imagínense una nave espacial que nos lleve a otras latitudes. O crear luz artificial. Todo esto, ¿sí?, ha sido resultado de que alguien soñó y creó una meta. Y se aplicó, se comprometió, a pesar de las posibles burlas, críticas de la gente a su alrededor. De todos estos personajes, en su historia hay muchos familiares cercanos a ellos que dudaban y que inclusive se burlaban de los sueños de estas personas que, como características, han transformado la historia de la humanidad, ¿sí? En todos los ámbitos, en el artístico, en el político, en el académico, en el tecnológico, en el deportivo, etcétera, en el social, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se plantearon un sueño y se plantearon un sueño y desarrollaron un plan para aterrizarlo todo en una meta y una serie de acciones que posteriormente hablarán mis compañeros. Pero ¿no te has dado cuenta que faltas tú? ¿Sí? Aquí faltas tú y necesitamos verte en acción. Necesitamos que tú también te sumes a la transformación de la humanidad y de este planeta. Fíjate metas, ¿sí? Y no dudes en lo más mínimo de tus recursos. Estás provisto para hacer cosas grandiosas. Bien, tenemos una meta. Ya tienes la meta, ya la filtraste. Ahora, ¿cómo poder descubrir el propósito? Pues vas a utilizar esta técnica, la técnica WHERY, ¿sí? ¿Qué quiere decir la técnica WHERY? Lo primero que tienes que hacer es que ante la meta, ¿sí?, vas a observar la meta y la vas a observar con detenimiento, sin juicio. Nada más es observar para conectarte con la grandiosidad de esa meta, con el impacto de esa meta, con la influencia de esa meta. Conéctate para que esa meta ya sea parte de ti y entonces logres esa motivación y esa pasión de la que hablaba Alberto. Y en ese sentido, ya después de observar, ahora conecta con la emoción que te despierta el imaginarte conseguir esa meta, ¿sí? Conecta tu emoción. Acuérdate que emotion es E de energía, motion de movimiento. A mayor emoción es mayor energía en movimiento que hace que tus sueños tengan piernas, ¿sí? Hace que, como dice Alberto, tengas los movimientos necesarios para lograrla, ¿sí? Y en ese sentido, ya estás conectado no nada más a nivel racional, sino también a nivel emocional con tu meta. Y ahora es importante darle la importancia de tu meta. Y aquí es en donde analiza el alcance de tu meta. Reach. Qué grandiosa va a ser tu meta, para ti o para otros. Porque en esa medida va a tener más sentido, más propósito tu meta. Ve el alcance, lo que va a implicar. Y de ahí analiza, medita la intención de lograr esa meta. Esa intención va a tener un impacto, va a tener una resonancia muchas veces en los demás, ¿sí? Muchas veces la gente necesita modelos. Todos nosotros necesitamos modelos para ver cómo puedo ser mejor. En la medida que tú trabajes una meta significativa, una meta que impacte, ¿sí? Imagínate la intención de crear esa meta como un ejemplo de lo que podemos hacer todos. Es una invitación a que otros se inspiren y que así como tú lograste esa meta, ¿sí?, las demás personas pueden lograr esa meta y más todavía.
nada más que tú te conviertes en un ejemplo, ¿sí? Para inspirar a otros a que se atrevan, ¿sí? A que se atrevan a conseguir cosas en la vida. Y esa intención, junto con ese alcance, es lo que le da, empieza a darle propósito y sentido a tu propia meta y a tus propios sueños. Entonces, la técnica WARY no es más que Watch, Emotion, Reach, Intention. Traducido en español es observa, ¿sí? La emoción, el alcance y la intención. Y para eso, bueno, ahí tienes la meta y hazte la primera pregunta. Observa la meta detenidamente. ¿Qué me dice esta meta? ¿Sí? ¿De qué manera yo me conecto con esta meta? Esta meta, ¿cómo se vincula conmigo? Pudiéramos hasta decir, ¿por qué elegí esta meta? ¿Qué me mueve esta meta? Acto seguido, identifica la emoción de lograr esa meta. ¿Qué me produce esta meta? ¿Qué emoción puedo identificar? ¿Sí? Pasión, entusiasmo, alegría. No necesariamente es una. Yo te puedo decir por experiencia propia que se conjugan una serie de emociones que se suman a ese propósito, a esa meta, y precisamente ese conjunto de emociones es lo que te nutre de energía para actuar a pesar de las dificultades o inclusive a pesar del tiempo que se necesita lograrla. La tercera es dimensiona su alcance. Es decir, ¿qué magnitud tiene esta meta en ti? ¿Qué impacto tiene esta meta en ti? ¿Qué va a producir esa meta cuando tú la logres? ¿Sí? ¿De qué manera esta meta está ayudando a contactar tu grandeza? ¿O qué tan alineada esta meta está en la promoción de tu grandeza? Y por último, descubre la intención. ¿Qué persigo al lograr esta meta? ¿Cuál es mi intención hacia mí mismo o cuál es mi intención hacia los demás al lograr esta meta? Y con ello es como nosotros podemos entender por qué es importante tener metas en la vida. Lo primero es que date cuenta que tú ya tienes la vida, ya la tienes. Lo que sí te puedo decir es que no sé si tú pediste venir a este mundo o te mandaron. Pero lo que sí es irrefutable es que ya estás aquí. Y entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es importante en la vida? Si ya tienes la vida, identifica qué es aquello que es importante. Y lo primero que nos dice Viktor Frankl es satisfacer las 4 necesidades humanas básicas. Lo segundo que nos dice Joseph O'Connor es considera como guía la realidad externa. No te puedes enajenar de tu presente, no te puedes enajenar de tus condiciones actuales. Pero la tercera, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice Osho? Aprovecha el potencial de los 4 dones humanos. Y vamos a ver, ¿cuáles son esas 4 necesidades humanas básicas? Bueno, pues a través de tus metas, a través de fijarte objetivos y proyectos, es como vas a satisfacer las 4 necesidades básicas. La primera, vivir, ¿sí? No es lo mismo tener la vida a sentirte vivo, ¿sí? Y sentirte vivo es conectarte con la vida, conectarte con la energía, ¿sí? Y estarte sintiéndote vital completamente. Ya que te sientes vivo, aprende, atrévete a experimentar. Cuando tú te abres a la experiencia, te abres a la vida. Y solamente así es como aprendes, te enriqueces, te ensanchas, te engrandeces. La tercera es amar, señores, ¿sí? El sentimiento más sublime, ¿sí?, que puede contactar un ser humano. Y no me refiero a que ames nada más a un hombre o a una mujer. Es amar a la vida. Y a través de amar a la vida, es amar al ser humano,
tanto al que está cerca de ti como a aquel que se cruza, amar la naturaleza, amar toda expresión de arte, amar todo momento que estás viviendo a diario. Y por último, trascender, dejar huella, ¿sí? Que tu paso por este mundo no sea inadvertido, que tú te vayas con la gran alegría de haber aportado algo a este mundo para convertirlo en un mundo mejor. Segunda, considerar como guía la realidad externa. Es decir, tienes que partir de tus roles en todos los ámbitos, tu mayordomía, o sea, tu autogobierno, tu capacidad de dominarte a ti mismo, ¿sí? Y proyectarte a las 5 dimensiones de tu vida: la física, la mental, la espiritual, la social y la económica. Aquí es en donde tienes la oportunidad de expandir tu mundo, ¿sí? Y en el momento de que expandes tu mundo, vas dominando el mundo externo. Y es así como te vinculas con la creación. Y por último, aprovechar el potencial de los 4 dones humanos. Que estos son 4 dones que ya los tienes, pero que si no los usas, los vas a desperdiciar. Y el día de mañana te puedas arrepentir. Tu primer don, conocimiento de uno mismo. Aprende a conocerte, aprende a descubrirte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Atreviéndote a hacer cosas nuevas. ¿Y qué te va a impulsar a hacer cosas nuevas? Una meta, un propósito, una razón para moverte. El conocimiento de uno mismo es fundamental, porque ahí es cuando vas a ver realmente de dónde está tu grandeza. No importan las condiciones actuales en las que te encuentres. Pueden ser muy restrictivas, pero esos son externas. Tu gran riqueza, tu grandeza y tu potencial está en tu interior. Y con eso tienes los recursos suficientes para transformar tu mundo exterior. Segundo, la imaginación creativa. Tienes la capacidad de crear en tu propia mente escenarios para transformar tu propia vida, para transformar el mundo exterior. Tu imaginación es el recurso más maravilloso y más inspirador que puedes tener para poder transformar todo tu entorno. Tercera, tu capacidad para distinguir el bien y el mal. Esa capacidad para saber lo que te conviene y lo que no conviene, lo que es constructivo y lo que puede ser destructivo, en esa lucha entre locura y cordura. Tienes esa capacidad de distinguir. Y por último, la voluntad independiente. Tú no dependes de nadie. En el momento que tú te conectes con un propósito, con una meta, tú tienes la energía suficiente, ¿sí?, para moverte por ti mismo. Tienes los recursos suficientes para actuar en consecuencia. Tú no necesitas de nadie para respirar. Tú no necesitas de nadie para moverte. Tú no necesitas de nadie para poder realizarte y hacer de tu vida una maravillosa experiencia. Y finalmente cedo la palabra a mi querida Chihane, ¿sí?, con el tema de el valor de un plan de acción. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y entonces ahí sí vamos a hacer el cambio de mando nuevamente. Solo un instante les pido. Y vamos a por el lío. Un instante. Ahí va. Vamos a abrir el micrófono de Jihan. A ver si nos escucha y estamos con posibilidad de conectarnos. Estamos con la tercer ponente, que es Jihan, y luego pasaremos a escuchar también a Karina. Un instante nada más. Muy bien, aparece la pantalla. Jihan, bienvenida, ¿nos escuchas bien? No te escucho, Jihan, ¿tú nos escuchas?
No, está bastante malo el audio. Vamos, les pido un instante nada más y a ver si podemos conectar con mejor audio a Jihan. Solo un instante nada más. Jihan, Jihan, ¿nos escuchas? No, parece que estamos teniendo algún problema con el audio de Jihan. Solo un instante, por favor, les pido. Bueno, aparentemente hay algún problema con la conexión de Jihan en este momento, de modo que no vamos a poder conectar con ella ahora. La propuesta sería, si estamos de acuerdo, en pasar entonces a la exposición de Karina para que, para, para que podamos avanzar. Si luego logramos resolver la conexión con Jihan, entonces podríamos conectarla así entonces. Solo un instante que le voy a pasar el control a Karina. Hola, ¿me escuchan? Bienvenida Karina, sí, te escuchamos fuerte y claro, así que bueno, gracias por darnos la posibilidad de continuar entonces con la presentación contigo. Bienvenida al webinar. Ok, gracias Alejandro y gracias a todos por estar compartiendo con nosotros. Y bueno, ya ojalá tengamos la oportunidad de también escuchar a Jihan con esta maravillosa posibilidad de estar todos juntos de distintos lugares del mundo y bueno, a través de la tecnología, que bueno, puede jugarnos como estas pequeñas trampitas, pero nos da esta gran posibilidad. Bien, cuando Carlos nos invitó a realizar esta webinar juntos, una de las posibilidades era, me propuso que hablara sobre la importancia de contar con las evidencias de avance. Y mi objetivo es poder compartir con ustedes desde mi práctica y bueno, desde lo que sabemos, cómo poder utilizar al máximo esto de ir pudiendo contar y aprovechar del proceso completo. Perdón, discúlpame la interrupción. ¿Podrías hablar un poquitito más fuerte o más cerca del micrófono? Ay, no estoy pegada, pero bueno, ahí voy. Ahí se escucha muy bien. Ok. Bien, las evidencias nos proporcionan certeza, de tal manera que no dudamos de eso. O sea, es seguro, es así. La evidencia de logro, entonces, o sea, nos da la certeza, la seguridad de que llegamos al resultado que deseamos, que llegamos a nuestro objetivo. Por otro lado, la evidencia de avance, que es justamente el tema que
que voy a estar desarrollando nos proporciona la certeza clara, manifiesta, de que estamos yendo hacia adelante, que estamos en ese camino que elegimos. Son los kilómetros cuando vamos a algún destino, cuando salimos de paseo, es el examen o cada examen que salvamos cuando estamos buscando obtener un título, es el aumento de las ventas en una organización que pautamos de acuerdo a determinado número, y bueno, un sinfín de ejemplos podríamos tener. Y por eso nos importan, porque nos indican el logro y nos ayudan a avanzar exactamente por donde elegimos, por donde decidimos hacerlo. Nosotros vamos andando por donde queremos y no por donde nos va llevando el día, la corriente, la decisión de otros. ¿Qué las hace importante y qué utilidad tiene para nosotros como coaches y para el coachee? Bien, son señales que de manera voluntaria colocamos para mantenernos en el camino y también nos hacen saber del logro alcanzado. Por eso funcionan como garantías, garantizan el buen camino. Nos proporcionan la posibilidad de medir los avances y esto es maravilloso porque en muchas oportunidades no estamos acostumbrados a medir. El monitorear el camino en cada logro. Los cambios positivos en el proceso de coaching, como sabemos, se expanden a diversas áreas de la vida y casi instantáneamente, y no estamos muy acostumbrados a reconocerlos en la vida cotidiana. Entonces es muy bueno tener esta posibilidad de medir, de tener marcas de inicio, marcas de proceso y marcas de resultado. Nos permiten tomar conciencia de los logros y por lo tanto de nuestras posibilidades. Aumenta nuestra confianza en el proceso y en nosotros mismos. Esto de la conciencia, la confianza, es base de todo el proceso, del objetivo, o sea, y del trabajo en coaching. Las evidencias de avance nos proporcionan retroalimentación en ese camino que elegimos para conquistar la meta. Y esto que recibimos del entorno, el feedback, nos orienta, nos hace saber cómo vamos, nos hace saber si tenemos que tomar alguna decisión diferente, si tenemos si vamos a seguir afianzando en ese camino. Por esto es importante que ayudemos a nuestro coachee a tener claro cómo recibirá retroalimentación. Y ahí le preguntamos, ¿cómo medirás tu progreso al objetivo? ¿Cuáles serán los indicadores del buen camino? Estos indicadores necesariamente serán específicos, concretos, visibles. Alberto hablaba hace unos instantes de que a veces los objetivos son abstractos. Bien, las evidencias de avance tienen que ser muy claras, muy concretas, para que la persona realmente tenga evidencia, tenga certeza clara y manifiesta del logro y del resultado, de cada logro y del resultado final. Las evidencias del logro apoyan en el proceso también los aprendizajes. Esos aprendizajes que también mencionó Alberto y mencionó Carlos, que están presentes durante todo el proceso y que transforman a la persona como observador y como actor. Facilitemos que nuestro coachee tenga noción clara de los cambios y de los logros paso a paso. Tengámoslos nosotros también. Esto nos ayuda a evaluar cómo está haciendo el camino. Son valiosas para el coachee y también para nosotros como coaches. Es emocionante cuando un coachee nos comparte los avances y es muy valioso también cuando en el feedback vamos viendo cómo seguir, vamos viendo los logros. Las evidencias también son indicadores de logros y en tanto eso son recursos para continuar avanzando. Y hasta aquí la importancia, o sea, de la pequeña y gran importancia de las evidencias. O sea que son indicadores claros de ir hacia adelante, de ir hacia la meta, nos garantizan el camino, nos dan la posibilidad de medir, de retroalimentar en forma constante, nos ayudan a ser conscientes, nos proveen de aprendizajes transformadores y nos facultan de nuevos recursos. Bien, ahora, ¿cómo saber si es el buen camino? Perdón. Leí un libro recientemente donde el autor exponía, ¿sí? Perdón, Karina, discúlpame. Me piden de vuelta si puedes volver a hablar como estabas antes, un poquito más fuerte, porque se va perdiendo el audio.
Ahí. Ahí muy bien. Ok. Cualquier cosa, por favor, vuélveme a avisar, Alejandro. Gracias. Bien, les contaba que hace pocos días leía un libro y me causó mucha gracia porque justo mencionaba como muchos expositores, entrenadores, maestros, exponemos en una conferencia, en un seminario y comentamos sobre conceptos importantes, conceptos que aún tenemos el consentimiento del público. Ahora, cuando estos asistentes vuelven a sus lugares de trabajo, a sus hogares, a su vida cotidiana, quieren ponerlo en práctica, esto que realmente consideraron importante, de valor, y no tienen claro el cómo. Entonces, esto del cómo es un poderoso diferencial de nuestra práctica, porque realmente, de una forma integradora, técnica y profesional, nos propone cómo hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo saber si es el buen camino? ¿Cómo ayudamos a nuestro coachee a saberlo? Bien. Hablando de proceso, hace unos segundos les mencioné que es un proceso integral, que hemos hecho la opción, nuestra meta, tal como lo comentó Alberto. Sabemos de nuestros propósitos, eso trascendente para cada uno que nos orienta, que nos involucra desde nuestra esencia, desde nuestro ser, que nos compromete y nos impulsa a avanzar, el valor, como compartió Carlos con nosotros. Diseñamos el plan de acción, que es lo que espero pueda compartir Shihei en unos minutos, que nos permite exactamente saber qué pasos estaremos dando para llegar donde queremos, donde elegimos, a nuestro objetivo. Nuestro camino puede ser de días, de semanas, de años. Queremos un destino, lo tenemos claro, desde lo que somos, con lo que sabemos, y estaremos accionando para estar exactamente ahí. En el camino, en ese proceso, se van a presentar opciones y tomaremos decisiones, una y otra vez. ¿Cuáles? Bien, y aquí es un punto importante. Estaremos atentos a esas marcas que pusimos, a esos mojones en el camino, a esas evidencias y al propósito que funcionará como tal. El valor nos ayuda a mantenernos en el camino. Atendemos a eso que de verdad nos importa, que nos involucra desde lo profundo de nuestro ser. La evidencia de logro son importantes tanto para la meta, el objetivo resultado, como para las submetas, el objetivo proceso. Mi amiga Sonia Colombo, entrenadora de República Dominicana y otros países, en sus entrenamientos muestra una lámina con un plátano en pedacitos, muy tentador, es un plátano frito que es como una costumbre en su país. Y bien es esto, que tengamos también en esos pedacitos que componen la meta, tengamos presente nuestros mojones, nuestros valores. Tenemos otro recurso que utilizamos en el diseño del plan de acción y son las evidencias de logro sensorial. Facilitemos que nuestro coachee se asocie al resultado deseado. A través de estas preguntas que ven ustedes, ¿qué verás? ¿Qué oirás? ¿Qué olerás? ¿Qué te dirás? ¿Qué sentirás? Es importante que utilicemos este recurso de la asociación dando tiempo al coachee para que esté allí, para que verdaderamente se asocie a ese estado. Esto va a tener una fuerza casi mágica y orientadora. Recuerden que a esta asociación podemos acceder por los diferentes sistemas de representación. Tengamos presente cuál es el de nuestro coachee para ingresar por allí. Bien. Sabemos que también es un recurso de alto poder. Este estado logrado de visualización lo utilizamos entonces como recurso y como evidencia. ¿Cuáles son las preguntas claves de avance y de logro que le haremos al coaching? ¿Cómo sabrás que lograste tu objetivo? ¿Qué te hará saber que estás en buen camino? ¿Cada cuánto chequearás? ¿Cada cuánto estarás midiendo? Estos indicadores que surjan podrán ser desde uno mismo o desde otros, en la mayoría de los casos de ambos. Podrán ser de rendimiento propio, cantidad de cuadras caminadas por días, por semana, podrán ser la respuesta que recibo de mis colaboradores, aumentan las propuestas, disminuyen las quejas. Tengamos claro que las evidencias las pondrá cada coachee. Y como mencioné antes,
que sean claras, concretas, visibles. Cuando la medición es numérica es sencillo. Cuando involucramos competencias requiere de mayor sutileza para que sea eficiente la evidencia. Les propongo que registremos los avances. El registro puede ser una planilla, un diagrama, puede ser en el mismo plan de acción, lo que sea que funcione para esa persona concreta y para esa meta concreta. El avance se va dando en cada momento del proceso, en cada sesión y entre cada sesión. Facilitemos que nuestro coachee pueda tener conciencia. Utilicemos este recurso para cada una de las sesiones. Concluyamos y abramos cada encuentro con los aprendizajes. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue con tu tarea? ¿Qué aprendizajes surgieron a partir de allí? Son preguntas simples, muy poderosas. Y al iniciar, cuando consultemos sobre la tarea, hagamos la pregunta, sin olvidarnos, ¿qué aprendizaje obtuviste? ¿Cómo impacta esto en otras áreas de tu vida? Cada uno sabrá cómo utilizarlo, cómo generar sus variaciones, para que sea pertinente para esa persona concreta. Tanto para el destino como el proceso, propongamos que el coachee evalúe qué logró, qué no salió de acuerdo a lo que planteó. ¿Qué hiciste en uno y otro caso? ¿Qué te dice de vos? Y esto es importante, conectarlo con su ser, conectarlo con su persona, generar esta responsabilidad, esta conciencia, este poder del que hablaba Carlos. ¿Qué te aporta en general en tu vida, en los diversos aspectos? ¿Y cómo aporta esto a tu meta? De esta manera, los logros podrán ser integradores al ser y a la vida de la persona. Y queda claro el avance y la transformación. La esencia y el sentido es ser uno mismo. Ser cada uno nosotros mismos. Y recordemos acá que como coaches somos modelos. Y por lo tanto, seamos nosotros mismos. Vivamos nuestra magia interior. Facilitemos la de otros, que para eso realmente estamos. Seamos congruentes y facilitemos congruencia con nuestros principios y valores, caminando con ellos, transformándonos y facilitando transformación en nuestra mejor versión. Bien, hasta aquí gracias y le cedo la palabra a mi querido Carlos. Bueno. Adelante, Carlos, tienes el micrófono disponible. Bueno. Muchas gracias. Pues a mí lo que me... Una pregunta, ¿hacemos el intento con Jehane o...? Lamentablemente no está con conexión el webinar. Lamentablemente no está con conexión ahora, de modo que nos comprometemos a coordinar con ella un futuro espacio para que pueda exponer este y otros temas y les pedimos disculpas a todos, pero bueno, la tecnología nos excedió en este caso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que me resta a mí está ya, permítame. Lo que me resta a mí comentar es, ya estoy conectado, ¿está la lámina? ¿Tú quieres tu presentación? Está la de Karina vigente. ¿Tú quieres tu presentación? Sí, sí, por favor. Ya la cambiamos. Un instante. Gracias. Bueno, primeramente me quedo muy sorprendido por el excelente trabajo de mis compañeros, dado que la presentación ha sido muy inspiradora y la verdad de mucha reflexión. A su vez, quiero comentar que dentro de lo que nos comenta Karina, vean que las evidencias tienen todavía un aporte más. Piensa bien que cuando tú logras una meta, y si, cualquiera que ésta sea,
Y si alguien te pregunta, oye, ¿y ahora qué sigue? Tú, como tu coachee, van a responder, pues otra. Y cuando yo les pregunto, bueno, pero me imagino que de igual magnitud y de igual tamaño de reto. Y los dos me van a contestar, no, más grande. Y mi pregunta a ti y a tu coachee va a ser, ¿y qué te hace pensar que tú puedes lograr una meta más grande de la que tú lograste? Y ustedes, tanto tú como tu coachee, me van a responder, porque tengo la evidencia de que puedo. Y esas evidencias son las que van a estimular y fortalecer tanto tu autoestima como la autoestima del coachee en cuanto a su confianza, ¿sí?, en sí mismos, que les va a permitir creer tanto en ustedes, ¿sí?, que se van a atrever a retos cada vez mayores. Y ese es el valor agregado que le da las evidencias a tu plan de acción. Es aquello que a ti te va a dar la certeza, como ella lo dijo muy atinadamente, de que puedes lograr más cosas. Y el vivir con metas, lo único es que generas una disciplina en el que tú empiezas a diseñarte año con año propósitos y metas alineadas a tus valores y a tus intereses que estimulan precisamente tu entusiasmo, tu alegría por vivir. Es como te sientes vital, es como te sientes de veras agradecido por estar teniendo esta experiencia de sentirte vivo y de estar vivo. Y en la medida que tú te conviertas en un modelo a seguir, para que tus coachees vean en ti un ejemplo y que tú a tu vez estés aprovechando esta metodología para expandir todo tu ser al máximo que tú puedas y crear esa disciplina, con el tiempo vas a cosechar muchas satisfacciones y muchas realizaciones. Y al final, ¿sí?, y al final de tus días podrás entender esta reflexión. Si tú ves esta fotografía, es una fotografía que se tomó cuando tú naciste, ¿sí? Y esta es la reflexión. Cuando tú naciste, todos sonreían, solo tú llorabas. Vive de tal manera que cuando mueras, todos lloren y solo tú sonrías. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por todo tu apoyo. Y sobre todo, quiero felicitar y agradecer a mis amigos, colegas, por su excelente participación y por creer en mí, en este proyecto de crear un webinar compartido entre gente brillante de dos continentes, África y América, en la intención de enseñarles a muchos de los coaches que son de la ICC y que no son, no importa, que nosotros estamos unidos y trabajando bajo un mismo propósito. Estamos coachando al mundo para que logremos una transformación en el que nuestras metas nos lleven a un estado de gratitud, de satisfacción y de realización de toda la humanidad. Muchas gracias a todos. Karina, a Jihan también por esta posibilidad. Les quiero hacer una consulta para que podamos tomar una decisión entre todos. Jihan aparentemente ha logrado reconectar. ¿Les parece bien que hagamos una prueba y en ese caso poder hacer la presentación ahora? Si me dan su feedback con la mano, entonces... Muy bien, bueno, ahí aparece un montón de manitos. Vamos a hacer la prueba. Si es posible, lo hacemos. Si vemos que no funciona, entonces buscamos un plan B para una próxima oportunidad. Solo un instante. Bienvenida, Jihan. Ahí está abierto tu micrófono. Y vemos que si podemos conectarnos entonces. ¿Me escuchas bien?
¿Me escucha, Jihan? Me parece que no. Jihan, ¿me escuchas? No. No, lamento, pero seguimos con algún tema de conexión. Perdón, pero bueno, hicimos el intento. Un instante nada más y ya vamos a ir al espacio de preguntas y respuestas. Solo un instante nada más, por favor. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Y vamos a ir dando la posibilidad de responder cada uno de los inquietudes y comentarios que ustedes tienen. La primera pregunta es para Alberto. Voy a abrir el micrófono de Alberto. Alberto, pregunta Samari si tú podrías compartir de vuelta el refrán, mencionar de vuelta el refrán que has incluido en tus slides. ¿Cómo era el refrán que tú decías? Creo que se refiere al refrán que dice, piensa grande. Ese. ¿Confirma? Ese. Sí. El dicho popular dice así, piensa grande. Porque, mira, creo que un elefante no va a cazar mosca, ¿no? Un elefante va a cazar algo grande. Entonces piensa grande. Dice el refrán que el peligro no es pensar grande y no lograr lo que desea. El peligro es pensar pequeño y lograr lo que desea. Porque cuando piensa pequeño, logra cosas pequeñas, va a lograr solo cosas pequeñas. Sigue repitiendo lo mismo de siempre, mientras usted desea algo diferente. Y lo diferente nunca va a llegar, porque piensa pequeño. No sé si sirve. Alberto, creo que era eso lo que preguntaba Samaris. Sí, y de modo que cualquier cosa te vuelvo a consultar entonces. Pero muchas gracias, era eso lo que estaban consultando. Gracias. Gracias. Aquí va una para Carlos, es de Giancarlo. Y Carlos, voy a leer la pregunta entonces. Es sobre la técnica Weri. Muchas veces nos quedamos en la visualización de emociones, en removernos para tener esas ganas de hacerlo, y a veces hasta llegamos a la intención de empezar algo grandioso. El problema cuando este proceso se queda en la intención. En tal caso, ¿qué hacer para conseguir que no baste en un solo paso motivar a las personas para que continúen a un segundo paso y seguir su camino hacia su meta? ¿Qué hacer cuando la persona se queda en la intención y cómo hacer para motivarlos para continuar hacia su meta? Es la pregunta de Giancarlo. Precisamente, gracias Giancarlo, y precisamente, pues qué hacer con el coaching, pues conectarlo con el próximo webinar para que escuche a Jihane en cuanto a la importancia de construir un plan de acción. Es decir, el problema de la gran mayoría es que no es que no sueñen, sueñan y tienen ilusiones, tienen anhelos, tienen fantasías, pero no son capaces de aterrizarlo y de definirlo, de concretarlo en una meta concreta o en una serie de metas. Entonces, la técnica Weri te ayuda a conectarte con la meta cuando esta ya está clarificada. Antes tienes que hacer el trabajo que comentó Alberto. Primero clarificar la meta. Después, entonces aplicas la técnica Weri.
¿sí? Para que te conectes, te vincules con la meta, al conectarte te comprometas con la meta. Y el paso siguiente es precisamente construir un plan de acción en el que dentro de tu plan de acción estén bien definidas las evidencias del tema del que habló muy atinadamente Karina. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ayudarle al coachee a que deje de ser una mera intención o quede en una buena intención y se comprometa más ya con acciones concretas, secuenciales, programadas, evidenciadas, precisamente para que él vaya viendo dentro del proceso, ¿sí?, su avance en el afán del cumplimiento de esa meta. Muchas gracias, Carlos. Y varios participantes me han preguntado sobre si hay alguna bibliografía o texto de referencia en relación a esta técnica, al WERI. No, esta técnica es mía, esta la propongo yo. La realidad es que no hay todavía ninguna bibliografía al respecto, es simplemente algo que yo he desarrollado y que me di la oportunidad de compartirlo con todos los aquí presentes. Gracias entonces, Carlos, pero seguramente próximamente habrá algún escrito al respecto. Confío en... Sí, efectivamente, va a haber un escrito, pero todavía, ahorita no hay nada al respecto. Muy bien, no hay problema. Ahorita el único escrito que hay es el libro de Coaching para Padres, en el que ahí explico algunas cosas relacionadas con cómo manejar inclusive una problemática, convertirla en una meta, precisamente con el objeto de irse venciéndose a uno mismo. Pero no nada relacionado con la técnica WERI. Muy bien. Gracias, Carlos. Una pregunta para Karina. Karina, ha surgido la curiosidad sobre qué libro estabas leyendo. Me han preguntado varias personas qué libro estabas leyendo que mencionabas en tu presentación. De sapos a príncipes. De sapos a príncipes, muy bien. Es muy divertido y habla de más cosas. Yo hice una pequeña, muy gracioso este comentario que hacen. Muy bien. Entonces, confesado está, el libro era de sapos a príncipes. Gracias, Karina. Vamos con una pregunta más. Deme un instante nada más. Bien, aquí tenemos una pregunta de Mariano que está abierta a... No tiene nombre, así que voy a abrir los 3 micrófonos y ustedes eligen quién quiere responder. La pregunta de Mariano dice, ¿qué puedo hacer cuando hay metas que compiten entre sí y cuyos valores no son compatibles? Quizás hasta podamos tener 3 respuestas distintas. ¿Qué hacer cuando hay metas que compiten entre sí y con valores no compatibles? Carlos o Alberto o Karina, quien quiera comenzar o dar respuesta a esto, están abiertos los micrófonos. Sugiero a Alberto. Muy bien. Alberto, ¿tú quieres contestar en relación a esto? Gracias, Carlos, y gracias por la pregunta. Carlos siempre me coloca desafíos. Bueno, la cuestión de metas, al principio, lo que me ocurre primero, cuando dice que las metas compiten entre sí y los valores no son compatibles, me viene la siguiente idea. ¿Cuál de las metas es prioritaria? Habrá metas que tendrán prioridad sobre otras. Y entonces, según la prioridad que voy a dar a mi meta, voy a empezar con una y después seguir otra. Lo que no voy a hacer es generar conflicto entre las metas, porque no me va a llevar a lugar ninguno. Esa es mi opinión. Alberto, yo creo... Sí, Cari, adelante. Coincido y coincido con lo que plantea Alberto, y lo que creo es que esa meta mayor que con la que la persona va a iniciar va a ser con esa que conecte con lo que más en ese momento le importa. Y seguro, como decíamos hace un rato,
esa meta, ese camino hacia esa meta, los logros que va a ir obteniendo, la conciencia, la responsabilidad, van a generar transformación. Y en esa transformación el camino se va a allanar. Hay que empezar a caminar por una meta concreta, que conecte profundamente con su valor, con el propósito, con la esencia. Efectivamente, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, efectivamente, yo coincido también con Alberto y con Karina en cuanto a que es muy normal que una persona pudiera encontrarse en el dilema de atender entre tres, o sea, un dilema de escoger alguna meta dentro de un conjunto de metas que pudieran estar conflictuadas. Entonces, creo que lo más importante es conectarte otra vez sobre lo básico. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la prioridad de acuerdo a mi visión? De acuerdo hacia dónde quiero dirigirme. Y en base a esa prioridad, entonces, centrar mi energía hacia esa meta y en la medida de lograr una de esas metas es irle dando tiempo a las subsiguientes, dado que en este mundo hemos perdido un gran recurso que es la paciencia y la prudencia, dos virtudes humanas, en la que queremos que todo se dé rápido y al mismo tiempo. Y la realidad es que tenemos que aprender a priorizar y a darnos cuenta que de acuerdo a nuestros valores y nuestro momento de vida, cuál es la meta imperante para que ahí centremos nuestra energía y las otras serán postergadas según también las necesidades de esos nuevos momentos. Gracias. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Carlos. Y ya por una cuestión de tiempo vamos a ir a la última pregunta. A todos, solamente antes de cerrar el webinar, quiero decirles que cuando salgan de esta sesión va a aparecer una pequeña encuesta, de modo que le pediremos que si pueden dedicar unos segundos a darnos su feedback. Para nosotros es muy importante para poder mejorar el espacio y desarrollar este espacio del mejor modo. Así que ese es el pedido, si pueden dedicar unos segundos a ese tema. En relación al webinar, estamos grabando este webinar y va a estar disponible en el sitio de ICC. Por haber estado registrados aquí, van a recibir un link por mail para que puedan verlo, de modo que se enterarán de eso y también de las próximas actividades y programas que hay en curso. Así que eso, estén tranquilos que van a recibir las novedades también. Entonces, dicho esto, voy a la última pregunta y nuevamente abierto a los tres trainers que tenemos conectados para compartir sus miradas. Es de Roberto la pregunta y él dice, en relación al coachee, ¿el feedback hay que hacérselo notar o él solo se dará cuenta al ver sus resultados? ¿Y cómo hacer para que esto lo anime y no suceda lo contrario? Alberto. Ahora yo pensara que fuera Karina y usted más. Perfecto, yo encantada. Vas, Karina. Vamos, Karina. Bien. Si, de acuerdo a lo que estuvimos compartiendo, la persona va a tener sus maneras de ir chequeando cómo va caminando en su propósito o cómo va caminando en su objetivo. Y el feedback lo va a dar el entorno. Y ese feedback es bueno, porque además en estos procesos de coaching, sea el feedback positivo que va alineado o que no, está dando la posibilidad a la persona de ver, de tomar conciencia para poder generar desarrollo, para poder alinearse con eso que realmente quiere y para poder alinearse con su esencia. Porque esto lo que tiene es, uno va caminando hacia un objetivo y recibe los feedback y va generando algo nuevo, realmente va generando muchos cambios asociados que vienen de la mano, porque somos personas integrales. Entonces, a ver si redondeo sea o no el feedback positivo, es bienvenido. Ahora, la manera en que la persona se da cuenta,
la pudimos conversar y estipular en las primeras etapas, cuando queda claro cuál va a ser la evidencia de avance. ¿Respondí la pregunta? Gracias, Karina. Para que Carlos sea el último, Gracias. me asocio a lo que Karina ha dicho. Y de verdad, el feedback, si lo puedo yo mismo plantear, por ejemplo, mi meta es ganar confianza de hablar en público. Cuando yo voy a hablar en público, se me viene un calofrío, un sudor, todo eso. Y yo no quiero eso, no quiero sentir eso. Entonces, yo me propongo como meta conseguir hablar en público. ¿Qué es que me dirá que yo consigo ahora hablar en público? El no sentir el calofrío, el no sudar cuando yo hable, será una información que me viene a decir, ahora sí, usted habla en público con confianza y habla. Pero también puede ser que yo pida a alguien que me escucha y me observe cuando yo hable en público para que me dé feedback. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que he hecho bien? ¿Y qué es lo que preciso que yo mejore? Entonces, delante de eso, voy a tener respuesta de alguien. Es decir, como Karina ha referenciado bien, también podremos tener otro tipo de evidencias que me van a decir que estoy yendo bien, ya que mi meta siempre es positiva. Mi deseo es dar pasos para adelante. Entonces, ¿cómo voy? La pregunta es, ¿cómo voy? ¿Estoy bien? Y si no estoy bien, quiero que preciso mejorar. Entonces, puede ser algo que yo vea, ya es feedback. Puede ser algo que yo oiga de alguien, es feedback. Entonces, yo pienso que se puede asociar de esa forma el feedback. Gracias. Si me permitís, Carlos, antes de tomar tu última palabra, con este ejemplo de Alberto, se me ocurre que de pronto él está hablando en público y va mejorando, pero la sudoración aparece igual. ¿Y entonces qué? Y entonces hay ahí esta oportunidad de conciencia, de desarrollo, de poder crecer y ampliar. Y es que esta persona pueda empezar a visionar, que pueda empezar a tomar conciencia de en qué pone el foco, cuál es su manera de leer esto. Y entonces que pueda empezar a integrarlo, porque imaginemos que él ahí empieza a hacer foco en la sudoración y esto queda asociado a una experiencia de frustración y sin embargo hay otros indicadores que le están mostrando que va muy bien. Sí, tiene esa sudoración, pero el resto tiene un feedback muy positivo. Entonces también es importante cómo vamos leyendo ese feedback. Y eso lo utilizamos porque es un recurso muy poderoso. Carlos. Gracias, Karina. Efectivamente, la retroalimentación, digamos que tiene tres funciones importantes. Una es cómo ayudarle a la persona a que a través de la retroalimentación tome conciencia de algo que no se ha dado cuenta. Hay ocasiones en donde una persona no tiene todavía la capacidad de darse cuenta sobre sus propios avances, y más cuando estamos hablando de aspectos conductuales. Por ejemplo, es muy normal que una persona pueda sentir las manos sudorosas y la voz poco temblante cuando está haciendo su webinar hablando hacia el mundo. Y entonces yo le diría a Alberto, ¿te das cuenta qué diferencia hay cuando tú empezaste a dar tu tema ahora que ya estás contestando preguntas donde tú ya te sientes hasta con más confianza y además hasta con
con más libertad y espontaneidad en el manejo de la tecnología. Y él me dice, sí, Carlos, gracias, y te lo agradezco mucho, porque gracias a tu reto me doy cuenta que he adquirido confianza. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la reafirmación, es decir, utilizo la retroalimentación para reafirmar, y el reafirmar es que voy a subrayar las conductas positivas que están ayudando al coachee a conseguir su propósito, y centro su observador en lo que sí está haciendo bien. Entonces, yo le puedo decir, Alberto, te felicito porque estás manejando muy bien tu tono de voz cada vez que tomas el micrófono. Y él se va a dar cuenta de esto. Y por último, también puedo utilizar la retroalimentación como medida de confrontación. Es decir, cuando la persona está haciendo cosas que no le están ayudando al logro de la meta, o inclusive está posiblemente afectando a alguien a su alrededor, entonces en ese momento tengo que darle una retroalimentación para confrontarlo y generar ahí cambios. Entonces, en términos generales, la retroalimentación es mucho más fácil y mucho más evidente cuando precisamente las evidencias son tan tácitas, son tan claras, que el propio coachee se da cuenta. No necesito yo retroalimentarlo en ese sentido. Él está viendo sus avances o sus retrocesos. Lo que sí podemos ayudarle a ver a través de la retroalimentación es lo que sí está haciendo bien, ¿sí?, y aquello que necesita hacer cambios, de tal manera que en ambos casos lo facultas. Por un lado, lo reafirmas en lo que hace bien para que él continúe sobre ese camino, y en otro sentido, le ayudas a que genere cambios, ¿sí?, que lo ayuden a avanzar en su propósito. Eso sería todo. Y lo hiciste muy bien, Alberto. Gracias. Bueno. Si te das cuenta, Alberto, ya no te sudan las manos. No lo adivinaste. Es lo primero que pasa uno la primera vez. Exactamente, pero lo has hecho muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y esto es para compartir con todos, que nos divertimos mucho. Así es, ha sido un placer y un excelente pretexto para divertirnos todos. Sin duda es así, y realmente es valorable la posibilidad de encontrarnos a tanta distancia y estar tan cerca. Así que, muy bien. Dado el tiempo, solo me queda despedirme y agradecerles a todos, a Carlos, a Karina, a Jihan y a Alberto, por esta sesión de hoy. Todos a los que están conectados y a los que nos van a escuchar luego, van a escuchar la grabación. Así que vienen más webinars de ICC, ya recibirán las notificaciones, las invitaciones, y bueno, simplemente un gracias gigante para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un honor haber estado con ustedes. Igual, para mí un privilegio de tenerlos a ustedes conmigo. No tiene verbo, no tiene adjetivo. Muchas gracias nada más. Gracias, buenas